Toda esta gente murió, ¿por qué? Unos por ayudar al ejército. Si no ayudaban al ejército les caía mal, y si ayudaban a la guerrilla les caía mal también. Entonces seguíamos ante unas circunstancias. Esta fue mi experiencia realmente de vivir una guerrilla sucia, ¿verdad? Porque es matarnos entre hermanos. El indio es mi hermano, no es diferente a mí. Somos iguales, somos hermanos en ese sentido, pero fueron matados por uno y por el otro. Por eso me cae re mal cuando vienen los otros y se hacen los santos. No, fue el ejército de se va, cuando también ellos tienen mucho que ver con todo lo que pasó en Guatemala. Y mucho no está escrito, mucho está todavía ahí, miren, callado. Tienen que ver, miren, inclusive imbuyeron a muchachos de la universidad que fueron por sus creencias, porque uno cuando es joven, mire, cree, tiene fe, le dicen a uno, mire, liberemos a Guatemala. Sí, muchachos, vamos a liberar Guatemala. Y muchos de los patojos de aquí de la universidad se fueron a meter a la guerrilla. Muchos, gente pensante, estuvo metida en la guerrilla, pero realmente por detrás hubieron como, fuimos marionetas, miren, manejados por intereses, miren, económicos. Díganme ustedes, el hijo de Miguel Ángel Asturias, sí, con 15 millones de dólares, ¿para qué iban a meterse a la guerrilla? ¿Para qué? Si era millonario, sí, ellos son millonarios. ¿Para qué va a meterse a la guerrilla? Por eso les diría, ellos no vivían en hoteles de 1 a 2 estrellas, vivían en hoteles de 5 estrellas y vivían muy bien. ¿Qué están haciendo? La señora Menchú hoy recibió la orden, el premio Nobel, la más cosa y todo, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué ha hecho ella para la salvación de su propia raza? ¿Su propia raza votó por ella? No. Si ella no significa nada, ella nada más fue como quien dice un estandarte para levantar. Inclusive la muerte de Monseñor Gerardi fue un estandarte. Detrás se esconde algo más que no hemos podido descubrir. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber nosotros, hasta dónde fue realmente esa guerra sucia. La guerra sucia, miren, yo conocí a Fuentes Mohr, es gente de aquí de la universidad. Fuentes Mohr y otro grupo, por ejemplo, tenían los Aturcios, por ejemplo, que era aquí de la universidad también, y llegaron allá por la zona 13, me dice, mira vos, fíjate que tenemos un carro lleno de medicinas, necesitamos guardarlo porque es de la guerrilla. Si no lo guardas, pues mira, te vamos a pagar 100 quetzales. Era mucho dinero en los años 75, 76, ¿verdad? Pero si no lo guardas, pues también, tú sabes que nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pues guardémoslo, ¿verdad? Cuando lo fueron a traer el carro lleno de medicinas, así supos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que lo que habían eran armas, eran las grandes medicinas que llevaban. Algunos creen que transformar el país es con armas. El mismo Castro me lo decía cuando fuimos hace 4 años a su país. Me decía, nosotros nos equivocamos, creímos que con las armas podíamos hacer la paz en el mundo, pero no, nos equivocamos. Hoy estamos luchando en favor de la cultura y sabemos que la cultura es la única que nos va a hacer libres. Y yo creo que lo ha tirado, ¿no? Castro se ha tirado ahorita a nivel mundial con médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, y no mediocres, gente de calidad que ha tirado en el mundo. Y yo creo que el único triunfo que puede tener uno realmente es siendo uno culto, es libre. José Martí lo decía, el que es culto es libre. Si ustedes son cultos, son libres y pueden transformar su país, transformar su familia, transformar todo. Entonces, lo que les estoy diciendo ahorita, esta es mi vivencia de lo que fue para mí el conflicto armado. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuéntenos. No. ¿Sí? Yo no viví nada de conflicto armado porque yo nací en el año 83. Ni te dices cuenta de las bombas, ni nada de eso. Por allá toda esa historia. Y capitalinos. Lo que he vivido es lo que he leído, pero eso no es vivirlo. No, pues no, eso no es Eso vivir. es enterarme. Sí. Los algo más viejitos. No, yo. ¿Qué años sos? ¿Vos sabés? 44. No, directamente no lo viví, pero mi papá trabajó mucho en entidades así como La que guerrilla. salían al quiché y todo eso. Una vez se llevó un carro alquilado. En la montaña iban no sé para dónde, los bajaron. Y le dijeron, mira, este carro se queda aquí.
saca tus cosas, no les vamos a hacer nada, porque no peleamos con ustedes, sino con esta institución que va de logo. Creo que era la organización de las Naciones Unidas. Ah, sí, pues. Y se bajaron, ¿no? Agarraron ellos mismos un camión, lo subieron ahí y llévense. Al día siguiente regresaron, el carro quemado. Pero te das cuenta cómo somos deserrados. Mira, Somoza, allá en Nicaragua, tenía, sin mentira, tenía el mayor lugar para transformar la caña de azúcar en azúcar. Vinieron los mulas sandinistas, disculpen la palabra que les digo porque mulas sandinistas, y no queman también el mayor ingenio de Centroamérica. Cuando, mire, es que hay que ser inteligente uno. Después iban a quedar sentados ellos en el gobierno y el ingenio hubiera seguido para producir dinero para el Estado, ¿verdad? Pero no, señor, quemaron el ingenio y lo destruyeron y lo acabaron, miren. Y después andaban en trapos de cucaracha. Miren ahora los nicas. Vayan ustedes a Nicaragua, la parte donde fue el terremoto, ahí ni siquiera han levantado una piedra. Miren ustedes Guatemala después del terremoto del 76, ¿dónde están las ruinas? Aquí se levantó todo. Aquí hubo una idea, ¿verdad? Sí. Yo les puedo contar una experiencia que no le dio sino uno de mis hermanos allá en San Marcos. No sé, tu viejo. Es que ellos viajaban mucho a la costa, digamos. Iban en bus. Y a veces se encontraban con los grupos de la guerrilla. Y lo que hacían ellos era bajar a toda la gente, digamos, en este caso. Ella iba en ese bus, bajaban a todos. Y les pedían los papeles, ¿verdad? Y los registraban. Y cabalmente dentro de ese transporte iban dos del ejército. Ellos definitivamente ya estaban mal. Ya eran muertos, ¿sí? Entonces venían y dijeron, ustedes son el ejército. Bueno, para dejar los pasajeros. Nosotros los tiraron a nosotros, y ahí Los ajusticiaron de un solo viaje. y después, bueno, váyanse. Sí, pues así, pero imagínate que el trauma que produjo en las personas que iban ahí fue tremendo. ¿Sí? Yo me acuerdo que, no me acuerdo, tenía como 9 años o no sé. Ya tenías 15. Pero una vez que hubo un ¿cómo se llama? Que un ataque a la guerrilla. Y me acuerdo de que se oían los bombazos. Y entonces, uno solo escuchaba, a veces como el sonido de las tanquetas que pasaban, ¿va? Y entonces uno se quedaba dentro de su casa, ¿va? Y aquella cosa ciertamente uno de pequeño, ¿va? Como que daba cierto pues, temor, ¿verdad? Eso es cierto. Pero y hasta después uno realmente sabía que era, por las noticias, que era lo que había pasado, pero mientras uno solo escuchaba, no sabía las dimensiones de esta situación, ¿verdad? Y otra es que mi papá tenía un primo que sí estaba metido en la guerra. Yo me acuerdo a lo lejos de él, porque era joven y se desapareció, y hasta la fecha del primo mi papá nadie sabe nada, ¿verdad? Fíjense que los verdaderos ideólogos de la guerrilla son gente realmente pensante y con muy buenas miradas hacia la transformación y la reforma agraria. Ustedes saben que la reforma agraria en Guatemala pues, es uno de los temas más fuertes y que generalmente los millonarios de Guatemala pues, no quieren ceder, ¿verdad? Entre eso pues, yo también era uno de los millonarios en aquella época, ¿verdad? Porque mi papá tenía pues 3 fincas, y las 3 fincas, y como él era mexicano, pues y pertenecíamos a la Fruit Company, ¿verdad? Ya saben ustedes que no nos querían. Entre esas 3 fincas, perdimos las 3 fincas, por supuesto, porque se iban a repartir a los pobres, ¿verdad? Pero usted sabe qué es, ¿no? Los pobres testigos. Sí, los pobres castigos. Sí. Y se les repartió a ellos y se les dio y se acabó todo. Pero durante la guerrilla, fíjese que en los años 80 y pico, 85, 84, todavía cuando estaba alegre el asunto, ¿verdad? Yo vine de España, ¿verdad? Pero usted sabe cómo anda todo.